Bueno, les diría, no he tenido chance ahorita de hacer otra vez el experimento. Lo trataré de hacer en algún momento. Este es de matemáticas. Y miren que tuve varias chicas, por eso no supe. Hubiera esperado que me dijeran en ese momento, oiga, profe, es que no van a entrar por el paro. Entonces yo ya sé. Entonces ya si me hubiera puesto Ponky, pues ya me hubieran reclamado por haberme puesto Ponky. Ahora sí que sí me... ¿Por qué le puse Den, que es Den? Ay, Dios mío. Bueno, ya nada más porque ahí está, ¿no? Ah, ya lo habíamos revisado, ¿no? Que sí nos había dado más o menos dentro del rango. Y este es nuestro resultado, ¿no? Aquí ya creo que no lo había convertido a nanómetros. ¿Sí? Le multiplico por 100, dividí entre 100. Entonces son 685 nanómetros que está dentro del rango que encontramos, ¿no? Que era para el rojo. Les digo, espero que el año que entra pueda conseguir un láser de otro color y entonces ya poder hacer ya el experimento padre, ¿no? Y hablamos del arco iris ya, ¿verdad? También del arco iris. Que decíamos que solamente el espacio, la altura, digamos, en la que la luz del sol, en el que la luz del sol, incide en las gotas de lluvia, en el ángulo adecuado, con respecto a nosotros, pues es lo que nosotros percibimos como el arco iris, ¿no? Fuera de ese rango, los ángulos de refracción son diferentes, no están en este intervalo, entonces por eso no vemos toda una cortina de arco iris, ¿no? Básicamente por eso se forma. Pero es interesante, ¿no? Como algo que es aleatorio, ¿sí? Con las gotas de lluvia, que bueno, aunque tienen forma más o menos esférica, no caen así no tienen forma de triángulo equilátero, ¿no? Pero en alguna parte de la circunferencia, digamos, de la superficie, sí tenemos el equivalente al prisma, ¿no? Vamos a ponerle un color bonito. Fíjense, ahora yo no sabía que había una instrucción de la UNAM la verdad, mejor hubieran dicho que no hubiera clases. Yo creo que hubiera sido más sensato y nos hubiéramos evitado malentendidos, ¿no? ¿Quién sabe? Sería esto, ¿no? O sea, la tangente de la esferita de la gota de lluvia debe tener debe representar esta superficie, ¿no? Y tampoco sería toda la gota. Lo interesante, ¿no? Que hay suficiente agua como para que nosotros lo veamos. En una llovizna probablemente sí se da la refracción, pero ni la alcanzamos a ver. ¿Se han fijado que es inclusive a cierta hora del día el arco iris? Más o menos como a qué hora, como a las 5 de la tarde. El sol ya está cerca del horizonte, ¿no? Te tiene que dar esta condición de ángulos, ¿no? En fin, bueno, vamos a guardar esto. Vamos a pasar a otra cosa. Como que ya chole. Según esto, nuestra segunda unidad, de lo que estábamos haciendo cuentas el otro día, los profes que, pues, no, vamos algo colgados o mucho. Vamos a abrir uno nuevo. Tenemos que hablar de fluidos y calor y algo de electricidad. Creo que si llegamos a fluidos y calor será
bastante. Vamos a platicar rapidito de eso. A ver, vamos a ver si le puedo dar un poquito de velocidad. ¿Qué es para ustedes un fluido, chicos? Un líquido. ¿Eh? Un líquido. ¿Qué hice? Espérenme. Debes ponerle el nombre. Guardar como. Así sí era ese. ¿Qué es para ustedes un fluido, chicos? ¿Un líquido? ¿Qué? Puede ser. ¿Solo un líquido? ¿Cómo le ponemos? Fluidos. Vamos a poner fluidos 1 por si tenemos que hacer varios. Un líquido, ¿en qué sentido sería un fluido? Miren que aquí tengo unos ahorita. Sin querer, que el rato voy a hacer uno. Tengo que terminar un experimento ahí con los de área 1. Y aquí tengo algunos sin querer. Unos que necesitarían verlos. Un líquido nada más. ¿O por qué te refieres a un líquido como un fluido? Es ¿Por su pregunta, ¿eh? consistencia o densidad? Sí. Ahorita digamos que estamos explorando. Estamos explorando, así como más o menos, ¿qué idea tenemos? Acuérdense que esto de la ciencia o de la física, pues bueno, le ponemos nombre a las cosas, pero esto se construye poco a poco, ¿no? O sea, no llega nadie diciendo, sí, eso. Al final medio nos ponemos de acuerdo y bueno, le ponemos nombre a las cosas. Su densidad, ahorita vemos qué es eso de la densidad, tiene que ver con la densidad. De hecho, es curioso porque la densidad la manejamos más con fluidos que con otras sustancias. Y en particular con líquidos, ¿no? Vamos a ver que es una propiedad general. Bueno, con algunas salvedades nada más. Pero sí. Pero algo más específico. Bueno, te diría ahorita que la densidad es una característica general de las sustancias, ¿no? Tiene la propiedad de fluir, dice aquí. Aunque hay que... ¡Ay! El profe les sopló. Bueno, antes de que chequen el chat, o si ya lo checaron, sí, alguien podría decir, ¿no? Que es hasta redundante. Es una cosa que fluye, pues, qué chido, ¿no? Es como estaba viendo el otro día, ¿no? Esa de 100 mexicanos dijeron, ¿no? Le preguntan ¿qué cosas haces cuando duermes? Ya ven que tienen que contestar, ¿no? Y le ponen unos que roncar, otros soñar. Y vale, le preguntan a uno y dicen, pues dormir. Y digan, bueno, pues sí, ¿no? Estás durmiendo, pues duermes, ¿no? Pero tiene una característica interesante, esa capacidad de fluir de aunque podría sonar así como digo, como evidente, resulta que no tanto. Por ejemplo, algo que me sorprendió, y me lo platicó un profe, creo que el maestro, ¿cómo se llama? De química, ¿cómo se llama el profe? Buitrón, creo que fue el que me lo dijo. O a él le pregunté o algo. Por ejemplo, el vidrio para ustedes es un sólido. ¿O qué creen ustedes que sea el vidrio? Aquí tengo todo mi tiradero de materiales. Aquí está la placa de vidrio que usamos, ¿no? Entonces la usé para otra cosa, está toda mugrosa. La tengo que limpiar. Por ejemplo, usamos unas lentes, ¿no? Todavía aquí las tengo. Pero estaba limpiando y se me perdió un segurito. Ya lo encontré, ya lo estaba armando. La inercia. La inercia como propiedad la asociamos a la masa. Entonces, si me dijeras que en qué se mide la inercia, y ahorita te preguntaría, te diría que la medida de la inercia, por lo menos desde el punto de vista mecánico, así de nosotros
ingenieros, sería la masa. Entonces te diría la inercia se mide en kilogramos. Aquí lo que cuesta trabajo entender es que en la vida diaria el kilogramo lo usamos más como medida de peso. La verdad es que yo no sé, ustedes, así en su vida diaria, ¿qué tanta analizan o razonan fuerzas? Yo creo que no. Nosotros sí, porque no, es que una estructura sostiene tantas toneladas, ¿no? Creo que la única fuerza con la que medio convivimos en la vida diaria es el peso, ¿sí? Y más allá de que sea el efecto de la gravedad o lo que sea, pues el peso, ¿no? Va uno al súper y en una báscula ahí le cuelga uno ahí las manzanas y marca tantos kilogramos, ¿no? O si nos pesamos, ¿no? Pero en términos más así formales o más, ¿cómo llamarle? El kilogramo es la medida de la masa y la masa la podemos considerar como la manifestación o la medida de la inercia, ¿no? ¿En qué sentido? Areli ya nos dijo, ahorita, déjame nomás aquí con lo que me pregunta Daniela. Bueno, yo como la entiendo, como trato de explicarla, es, por ejemplo, con la segunda ley de Newton, ¿no? Si tú le aplicas una fuerza a un objeto, ese objeto cambia su movimiento. Hay que tener cuidado, yo en lo personal, de no decir el reposo, porque aún en reposo, de hecho no hay un reposo absoluto si lo ves así desde el punto de vista de un sistema de referencia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo aquí más o menos están viendo, tengo aquí un frasco de resistol que tiene ahí como una hora parado, ¿no? Pero parado con respecto a la mesa y con respecto a mí y a mi casa, ¿no? Pero si me salgo de la Tierra, yo voy a ver que está girando con todo el planeta, ¿no? Entonces, hablar así de un reposo absoluto es así, lo podemos imaginar, ¿no? Entonces, más bien lo que se entiende es que si tú le aplicas una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo cambia su movimiento. Si va hacia adelante, o lo aceleras, o lo desaceleras, o lo desvías, o en todo caso lo deformas, ¿no? Por ejemplo, en un resorte, que es lo que estoy haciendo con los de área 1, tienes un resorte, yo le aplico una fuerza, no se mueve el resorte, pero sí se deforma, se estira, ¿no? Pero en el caso del movimiento, la fuerza, el efecto de la fuerza es un cambio en ese movimiento, y ese cambio en el movimiento depende de su inercia. Si un cuerpo tiene mucha masa, entonces tiene mucha inercia y su tendencia a quedarse como está, pues es muy grande, ¿sí? Por eso si empujamos un bochito o un Chevy o un Atos, es, entre comillas, fácil de mover. Más que fácil de mover, digamos que es fácil de ver el efecto de la fuerza. Uno agarra un Chevy y lo empuja y luego empieza a moverse. Ese es el cambio del movimiento. Pero si esa misma fuerza se la aplico a un micro, ¡ay, hijos, no! Sí se mueve, pero muy poquito. Entonces, yo digo que es más inerte o que tiene más inercia el microbús que el Chevy, porque el efecto de la fuerza es menor, ¿sí? Y eso es lo que lo asociamos a la masa, ¿sí? Entonces, la pregunta, como me lo dices, y desde el punto de vista macroscópico, mecánico, newtoniano, pues sería la que en kilos. Si la inercia es la medida si la masa es la medida de la inercia, ¿no? Así lo entiendo yo. Bueno, efectivamente, dice aquí Areli, dice, es un líquido con alta viscosidad. Ah, hijos. Dice, para verlo fluir tendríamos que esperar mucho tiempo. Vamos a esperar el resto de la clase a ver si este vidrio se fluye. La verdad es que no, necesitamos mucho más tiempo. Pero tiene razón. Yo nunca lo había analizado hasta... Alguien dice que eso de los fantasmas en las iglesias o en casas antiguas es por la deformación que tienen las ventanas. Y fíjense, alguna vez andaba ahí por la Lagunilla, no, cierto, no fue en la Lagunilla, ahí por la colonia de Roma, hay un tianguis, se pone o se ponía de chácharas, ¿no? ¿De qué, Dani?
de chácharas, y venden o vendían muebles antiguos. Y yo agarro, pues, ay, me gusta ver chácharas. Y tenían un tocador, no sé si todavía existen, sus papás tengan un tocador, ¿sí? Un mueble con sus cajones, todo, y tiene un espejo para, pues, ahí, así calarse uno cuando, a los abuelitos tal vez, si todavía viven en casa propia, porque los departamentos ya no caben. Pero me acuerdo que lo estaban ahí viendo unos señores, y yo estaba ahí de metiche, y decía el vendedor, no, mire que este es más de los 20 o no sé, como decían en la película de Cantinflas, ¿no? Es de la época de los Luises, dice, no, pues debe ser de la época de los Panchos, ¿no? Bueno, quién sabe. Pero lo que presumía el vendedor, dice, es que tiene su luna original, la luna es el espejo, si tiene su luna original. Y la evidencia que decía él, es que en la parte de abajo del espejo, como uno lo esperaría ver plano, ¿sí? Vamos a pensar que este es el espejo, ¿sí? Pues ahorita de hecho los vidrios, ¿sí? Son bastante planos y bastante lisos, si lo viéramos desde el punto de vista de la mecánica, ¿no? Bueno, una pieza de metal, darle este acabado es muy latoso, se le llama un rectificado, ¿no? En cambio, el vidrio es relativamente fácil de hacer. Eso van a la vidriería y les cobran más el corte que el... Ojo, también dicen, no, pues ahí danos para el chesco, ¿no? No es caro. Y sin embargo, es una superficie casi perfectamente plana, ¿no? De hecho, esta los uso para un experimento que hacíamos en la prepa. Ahora no lo vamos a poder hacer. Entonces les digo, les decía el vendedor que la luna era original y la evidencia era que la parte de abajo del espejo se veía ondulado. Y yo dije, ¿y eso qué tiene que ver, no? Y entonces resulta que sí, creo que por eso le pregunté a alguien y estaba ahí el maestro Buitrón. Yo creo que él fue, insisto, el que me dijo. Y me dijo lo que dice Areli. Dice, es un líquido con alta viscosidad. La viscosidad, ¿cómo la entenderíamos? Pero vamos a espero que alcanzar a verla. Espero que sí. Bueno, voy a poder aprovechar. Es que eso no estaba planeado. Pero, por ejemplo, la viscosidad, por lo menos cualitativamente, la podemos ver una vez cuando le estaba explicando esto. Me dice un chavo, dice, no, a ver, le digo, entonces, ¿qué es la viscosidad? Dice, no, pues es el grado de espesez de un líquido. Dije, ándale, esa estuvo buena, ¿no? Pero sí, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi resistol, que lo estaba ayer pegando unas cosas. Es un líquido, diríamos que sí, así intuitivamente. Por esa propiedad que dice Areli de la viscosidad, ahí viene. Lo podemos asociar a esto, ¿no? A cómo escurre el líquido, ¿no? Y que inclusive si lo acuesto, pues veo que le cuesta trabajo escurrirse, ¿no? Bueno, acá. La viscosidad tiene que ver con esta facilidad de escurrir o de fluir. Fíjense. Por eso le decía ahorita que decía el maestro Canulo. Es una sustancia capaz de fluir. Así como que, ay, profe, pues es obvio. Pues por eso es fluido. Sí, pero no es nada más así que fluya, ¿no? También tiene que ver con cómo fluye, ¿no? Dejen regresarlo. Pero, por ejemplo, aquí tengo también agua, que yo no te lo voy a usar el experimento. Y si hago lo mismo con el vidrio, aquí yo lo sé para que se vea, y agarro el agua, pues aquí luego se ve como escurre, al grado que, pues, si la dejo caer ahí está, ¿no? Luego cayeron las gotitas, y si la dejo, pues va a ser un batidillo, y si inclino, pues luego se ve como escurre, ¿no? Entonces, la viscosidad se asocia con esa capacidad de, ¿cómo se dice? De fluir. Entonces, el vidrio, al ser un líquido de alta viscosidad, se refiere a eso, ¿no? Que si yo lo dejo escurriendo 100 años, a lo mejor en 100 años sí voy a ver que ya se está escurriendo y se deforma la superficie.
pero sí toma mucho tiempo, ¿no? Lo curioso es cómo se dieron cuenta de eso. ¿Quién tuvo la paciencia de verlo? O cómo se dan cuenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí tengo de las pinturas de mi esposa, ¿sí? Este es un sellador. Aquí abajo lo ven en la, ¿sí? Más o menos cómo se mueve en la superficie. Bueno. Pero lo curioso es que nosotros no vemos el escurrimiento si es la posición a fluir, ¿sí? El escurrimiento del vidrio, digo, a menos que nos estemos ahí 100 años viendo una ventana, ¿no? Por eso en casas antiguas, en iglesias que tienen vitrales de 200 años, ya el vidrio se ha deformado y a veces cuando le da la luz pues se ven así formas raras, ¿no? No es una reflexión así especular, pura, ¿sí? Sí. Los gases, ¿qué creen ustedes que sean? ¿En qué categoría entran? ¿Qué creen ustedes? ¿Un gas sería un fluido? ¿Un gas fluye? ¿Un gas se opone a, cómo diríamos, a fluir? Bueno, pues les diría que sí, aunque a lo mejor es un poquito más difícil de verlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo contrario a un fluido? ¿Qué sería lo contrario a un fluido para ustedes? ¿No? More. Ay, ¿dónde se fue el chat? Ah, se lo está cargando. Ahí están todavía. Se da como lento es el asunto. Acá está. Dice algo sólido. Pues sí, debería ser, ¿no? Si un fluido se deforma, se escurre, algo que no lo hace, pues debe ser un sólido, ¿no? Por eso digo, el vidrio es un caso interesante, ¿no? Porque así a simple vista, pues debería ser un sólido. La prueba de que escurre, les digo, nos lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, se puede hacer una gráfica como esta, ¿sí? Vamos a empezar a verlo un poquito más en forma, ¿sí? Los fluidos, ahorita retomamos lo que nos puso el maestro Canún. Los fluidos los podemos analizar así, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una gráfica. Y yo les graficara, o pudiéramos medir. Yo qué lástima que no tenemos ahorita, eso sí va a ser difícil hacerlo en casa, que lo haga el profe. Pero el experimento se basa en poner, a ver, se los voy nomás a ilustrar. Y es que fíjense, nada más tengo una placa de vidrio, pero vamos a hacerlo con mi libro. Por ejemplo, aquí tengo mi libro, ¿no? Aquí tengo el vidrio. Si yo le pongo es que no tengo otra cosa con que hacerlo ahorita. Bueno. Vamos a pensar que le pongo el resistor aquí al vidrio, al libro. Vamos, no lo voy a echar a perder. ¿Sí? Yo le pongo aquí el resistor. Y luego le pongo la placa de vidrio encima, ¿sí? Y queda atrapado en medio. Y luego ahorita estoy usando el resorte, ¿no? De algún modo yo jalo el resorte y con el resorte puedo medir la fuerza necesaria para que esto se mueva, ¿sí?
la parte de resistol que queda en medio, yo lo que voy a hacer es deformarla, ¿sí? La voy a hacer así. La resistencia a fluir, que dice Arely, sería la manifestación de la viscosidad, ¿sale? Pues a lo mejor tengo 2 placas de vidrio con aire, las ensarto y le jalo, ¿no? Así pensando que también se pudiera, ¿no? Pero lo puedo hacer con cajeta, con resistol, con agua, con... Ahí en la prepa lo hemos hecho con catsup. Ahí el problema es que luego tiene sólidos, no es tan líquido, o sea, tiene cosillas ahí, ¿no? Entonces se mide la fuerza necesaria para moverlo y la velocidad que adquiere. La oposición a ese desplazamiento pues, tiene que ver con la viscosidad, se miden otras cositas, la velocidad, el espesor y bla, bla, bla. Y entonces puedo tener así como que varias posibilidades, ¿no? Si yo le aplico una fuerza al fluido, ¿sí? Y el fluido no se deforma, ¿qué quiere decir? Hagan de cuenta que tengo, vamos a pensar que tengo mis 2 placas, ¿no? Tengo mis 2 placas y le pongo un bloque de madera. Aquí. Aquí es un bloque de madera. Este es un bloque de madera. Esto lo apoyo en lo tengo en la mesa, por ejemplo. Este lo pongo en la mesa y yo lo jalo. Yo lo jalo. Y para evitar que se mueva, aquí le aplico una fuerza, ¿no? Aquí digamos que le pongo un tope, ¿no? Para que ahora que yo jale esto no se deslice. ¿Sale? Entonces, si este es un sólido perfecto, ¿qué le va a pasar a este bloque? Si es un sólido perfecto. Se va a mover. ¿Eh? ¿Se va a mover? No. ¿Por qué? Se supone que está atorado aquí. ¿Sí? Ah, más fácil. Aquí le pongo pegamento aquí. Y jalo, le aplico la fuerza. Y eso es un sólido perfecto. ¿Qué le va a pasar? Nada. Nada. Entonces, ¿qué velocidad tendría esta superficie? Ninguna, ¿no? Entonces, un cuerpo, idealmente, ¿no? Que si yo le aplico cualquier cantidad de fuerza, ¿sí? Así que sería el eje de las X, ¿no? Yo le aplico toda la fuerza que quiera, pero no se deforma, no se mueve, esto no se mueve ni a patadas. Este comportamiento es el de un sólido, ¿sí? En cambio, si yo no necesito ninguna fuerza para que se mueva, así que no le doy el empujón y se va, ahí nos vemos. Sí, o sea, porque necesito encarrerar esto, ¿no? Yo le aplico la fuerza, esto se empieza a mover, quito la fuerza y esto se sigue moviendo ad eternum. O sea,
que el comportamiento sea sobre el eje de las X, aquí lo que estoy teniendo es cualquier valor de velocidad, pero sin ninguna fuerza, ¿sale? Entonces lo que tengo aquí es un fluido ideal. Como en la canción de Aladino, ¿no? Mundo ideal. No vivimos en el mundo ideal. ¿Cómo serían los fluidos reales? Por ejemplo, el vidrio, la fuerza que le aplicamos al escurrirlo pues es su propio peso. ¿Qué velocidad tiene el escurrimiento del vidrio? Pues casi cero. Casi cero que no la vemos en, o no sé cómo le hagan, digo, sí, porque si lo caliento, pues se hace más fluido, pierde viscosidad. De hecho, el vidrio se hace fundido en general, ¿no? ¿Cómo se hace el vidrio plano? Eso es interesante. Antes se hacía por laminado. El otro día estaba leyendo que ahora se hace se pone a flotar en un tanque de mercurio, fíjense. Eso no me la sabía. Pero tiene que estar en perfecto reposo para que no tenga onditas mientras se enfría el vidrio y agarra suficiente rigidez, ¿no? Así es como así es como lo hacían los fenicios, ¿Con mercurio? el vidrio flotado. Oh, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son los fluidos entonces en la realidad? Pues andan aquí. Por ejemplo, el vidrio a lo mejor es algo así. Ay. El vidrio a lo mejor es así. ¿Sí? O sea, le aplico fuerza, que sería el peso, pero la velocidad de fluidez es miserable. Pero ya se sale de ser un sólido. ¿Sí? Un gas probablemente ande aquí. Probablemente un gas ande por acá. Y lo que nos da la relación entre ambos es esa resistencia a fluir que lo asociamos a la viscosidad. Ahora, aquí estoy haciendo una suposición interesante. Estoy diciendo que es proporcional. En los fluidos en los que es proporcional la fuerza aplicada con la velocidad de deformación, digamos, con qué tanto se deforma esto, les llamamos, espero no regarla, son los fluidos newtonianos, ¿sí? De hecho, ahorita tenemos experiencia porque en el concurso un chico presentó un experimento de esto. Parece que Newton también se metió aquí, ¿no? Un fluido newtoniano es en el que hay una proporcionalidad entre la fuerza que le aplico aquí y la deformación. Un fluido que no mantenga esta relación probablemente tal vez sea así. ¿Sí? Algo así, por ejemplo, ¿no? O sea, yo voy aplicando fuerza y a lo mejor se deforma fácil al principio y luego se empieza a dejar de deformar. O cosas raras, le llamamos precisamente, este es un fluido no newtoniano. Entonces, vamos a trabajar al principio con los fluidos ideales. Le vamos a tratar de meter esto, entonces los platicaremos porque son muy difíciles ¿cómo diríamos? Pues de ver, de medir,
Inclusive las matemáticas de los fluidos son bastante complicadas. Para la prepa, que manejamos bien derivadas, integrales, cosas así, tal vez nos tenemos que conformar de momento con estos. ¿Sí? Entonces, si hayan visto en alguna de los programas de divulgación y todo, o hasta lo hicieron en la secundaria, a lo mejor. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una explicación para niños, ¿no? Uy, 13 minutos. Es ¿no? ¿Sí le puse el audio? Sí. ¿Sí se oye? Sí. Pues fíjense, ¿no? Bueno, ahí lo que hace, fíjense cómo cuando la niña apachurra así entre las manos esa cosa que tiene ahí, pero está así suelto, pasa a estar líquido, ¿no? Está aguado. Y cuando lo comprime, tiende a hacerse no sólido, pero es que es lo interesante, usar las palabras correctas, ¿no? Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con el gradiente de tensión que se le aplica, es decir, se deforma con la dirección de la fuerza aplicada. Como resultado, un fluido no newtoniano. ¿Qué dice? Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con el gradiente de tensión que se le aplica, es decir, se deforma con la dirección de la fuerza aplicada. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido, a diferencia de un fluido newtoniano. Este tipo de fluidos se comportan como fluidos newtonianos cuando la tensión o fuerza aplicada es pequeña. Sin embargo, sobre ellos se le aplica una tensión intensa. En un corto espacio de tiempo, el material se estresa, aumentando su viscosidad proporcionalmente a dicha solicitud. Otro tipo de fluidos no newtonianos son algunos tipos de barros como los de arcilla, algunas variedades de mieles, algunos metales en su estado fundido y algunos plásticos como la plastilina, el cemento o yeso con agua. Ver esto los Beatbusters. Lo padre es todos los recursos que tienen, ¿no? Ahí, por ejemplo, fíjense, es algo parecido a esto, ¿no? Cuando aplican una fuerza muy grande, la velocidad es pequeña, ¿sí? La velocidad de deformación sale cuando le pegan así a la superficie, o sea, así se pone rígido, ¿no? Es más bien, más que ponerse rígido, aumenta su resistencia a deformarse, a dejar entrar la mano, ¿no? Pero si pongo la mano y lo empujo, se va. ¿Sí? A eso se refiere con los fluidos no newtonianos. La explicación está un poquito chafa, hay que tener cuidado luego con los términos. Bueno, ahí dice, ¿no? Que con una fuerza de, ¿qué? De no sé cuántos kilogramos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ahorita que le preguntaba a Daniela de la masa, más bien de la inercia. Ok. Entonces, bueno, ahorita, por ejemplo, hablaron de algo interesante que es que decía una presión de no sé qué PSI. ¿Qué son las PSIs? Vamos ahorita a centrarnos un poquito, un muchito, en los fluidos ideales, ¿no? Para no tomar en cuenta de momento la resistencia a fluir. Es más, el caso más... No, ya hace rato pasó hubieran visto, pasó el cuate de las cumbias, y dije, no, le voy a pasar lista con uno que les mandé por ahí, ¿no? O sea, va a ir al grupo 500, ¿no? Esa es la musiquita aquí afuera.
para ni siquiera meternos con la velocidad, vamos a ver el caso más sencillo, que es que el fluido esté en reposo. Pero bueno, ahorita hablaba los conductores ahí del programa, hablaba de PSI. ¿Qué son las PSI, chicos? ¿Las han llegado a ver? Bueno, voy a subir unos manómetros. No, bueno, y el viernes, porque tengo ahí en casa de mi papá. Yo que nomás lo tengo que andar, ya voy a llevar todo el equipo de óptica. No sé si estoy bien, pero ¿es la fuerza por pulgada cuadrada? Ajá. Pero esa magnitud física, ¿qué es? Agua en 3, 2, 1. Oh, mira Sí, eso. se nota que hay mucho menos daño. Las patas están intactas. Fue de 46 PSI. Con el acuario lleno de agua, 2,5 metros, es de 36 PSI. ¿Pero a qué se refiere? El sensor con el acuario vacío a 2,5 metros fue de 46 PSI. Menos daño. Las patas están intactas, la pared sigue en pie. La lectura del sensor con el acuario vacío a 2,5 ¿Pero metros. se acuerdan que eran sensores de qué? Dijo el conductor que eran sensores de qué. ¿Se acuerdan? Aquí es donde les decía, ¿no? Que con la sandía, ¿no? Aquí no. Bola sobre una cabeza humana tendría Fuerza una de impacto de 1,400 kilos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. O sea, sí es correcto, pero hay que ver cómo se maneja, ¿no? Si estamos manejando la masa en kilogramos, ¿no? Bueno, ahí tenemos que decir en cuántos newtons, ¿no? Por aquí decían, aquí. Y la base no deja de delatarle, ¿verdad? Bueno, pero tiene que vivir el canal. explosiones de más de 6.400 metros por segundo. Eso sí que es un explosivo potente. Sensor de presión. Está en el tubo. ¿Sensor de qué? ¿De presión? De presión. Entonces, ahorita, ¿qué me dijiste que era la fuerza? ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo dijo mi compañera ahorita? ¿Es la fuerza por pulgada cuadrada? Algo así. Sí. Pero sí, es correcto. Ahí se refiere el conductor, dice sensores de presión. Y por lo que dice, son lecturas en PSIs. Y ahí sería un poquito la pista de qué es la presión, igual desde nuestro punto de vista mecánico, ¿no? Dijiste que la fuerza sobre pulgada cuadrada. Fuerza por pulgada cuadrada. La pulgada cuadrada, ¿qué representaría? ¿Una qué? ¿Superficie? Una superficie, ¿no? Tan sencillo como esto, ¿no? Un cuadrado que mida ¿cuánto? Lado por lado, una pulgada cuadrada, ¿no? ¿Sí o no? Pero me falta la fuerza. Esta es la magnitud, pero ¿qué unidades? ¿Quién usa las pulgadas? Los ingleses. O los gringos, ¿no? Sí. ¿En qué miden ellos sus fuerzas? ¿Sí vieron el video que el que les mandé, que echaron a perder una sonda en Marte los de la NASA? Que hasta les dije, cuando dejas la calculadora en radianes. Bueno, ahí fue un problema de sistema de unidades, si es que es cierto ese relato, ¿no? ¿En qué miden la fuerza los gringos y los ingleses? ¿Sí saben?
Lo enseñaban a uno en la secundaria. Oh, profe, no. ¿A nadie le gusta el fútbol americano? Cuando pasan las estadísticas de los jugadores de fútbol americano, ¿qué datos dan? Aparte de su montón de yardas y todo eso. O en el backs. Libras fuerza. De hecho, nada más dicen libras, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta unidad de esta magnitud en inglés representa esta unidad. Y aquí está la pista de la presión. ¿Qué es para nosotros la presión? Esto en inglés es... libra pulgada cuadrada, ¿no? Y aquí estaría la clave, ¿no? La presión desde nuestro punto de vista así, ¿cómo le llamaríamos? Macroscópico, es una razón ¿qué hice? Ahí está. Si ustedes tienen una superficie cualquiera y le aplican una fuerza perpendicular, ¿sí? Normalmente el problema aquí es que siempre dibujamos las fuerzas como un solo vector. Pero piensen ustedes, por ejemplo, otra vez usando mi capa de vidrio, piensen ustedes en esta idea. A ver si me ven aquí. Bueno, aquí. Otra vez mi libro, ¿no? Si yo me recargo por ejemplo, en el libro, ¿no? Usando mi pluma, ¿sí? Voy a poner un papelito, que no quiero maltratar mi libro. ¿Sí? Eso es más o menos lo que representamos con un vector, ¿no? La fuerza de mi mano aplicada aquí en la punta, ¿no? ¿Sí? Aquí se alcanza más o menos a ver o a entender. Sí. ¿Sí? Y si me asomo, pues no le quise poner esto. Pues, ¿qué voy a ver? Pues que a lo mejor está marcado aquí el punto de la pluma. Pero, ¿qué pasa si hago lo mismo usando el vidrio? Si es suficientemente duro y rígido, igual si lo recargo mucho lo voy a estrellar, pero digamos, el peso de mi mano, la fuerza, ¿qué está haciendo el vidrio con el libro? Que no estaba haciendo, cuando no tenía nada. Digo, le puse esto para no maltratar mi libro, ¿sí? O si quieren así, para que sea la hoja la que reciba la fuerza. ¿Qué cambia de hacer esto a hacer esto? Y el efecto se ve en la hoja, ¿no? Digo, tampoco no la pueden ver, pero pues inténtenlo hacer y ahorita ya van a ver que está marcado el puntito. ¿Qué pasa cuando uso la placa de vidrio para aplicarle la fuerza al libro? ¿Reduce la presión? ¿Eh? ¿Reduce la presión? ¿Sé qué? Que si reduce la presión. Bueno, tengo que definir entonces la presión.
¿Por qué la reduce? Ya que usaste el término. Por el espesor que tiene y pues porque el material bueno, duro. Por ¿Kilo? ejemplo, si en vez de usar la placa de vidrio, hubiera usado una lámina de acero, cambiaría una lámina delgada de acero. Sí, por el Sí espesor. puede cambiar. ¿Pero qué tendría que ver el espesor? Pues puede ser que entre menos espesor, o sea, que transmita más, ¿cómo se dice? Sí, sí. Más presión. Me estoy imaginando que piensas que la lámina también se puede deformar. Sí. Sí, pero digamos en términos de lo que siente el libro, ¿sí? ¿Qué cambia de aplicarle directamente la fuerza con la pluma a aplicársela a través de la placa de vidrio? Asumiendo que la fuerza es la misma. ¿Es más peso aplicado? No pesa tanto la. Ahora sí que si se los hiciera a ustedes, o a ver, ahí les va esta. Sí, ya sé que es más fácil que uno diga las cosas, pero me gusta que lo deduzcan. ¿Han empujado un coche? Sí. Y se quedó sin batería. Sí. ¿Dónde le aplican la fuerza al coche? En la cajuela. La cajuela atrás, donde se puede, ¿no? Órale, pues ahí das, ¿no? ¿Cómo pones las manos sobre la cajuela del coche? Extendidas. ¿Por qué? Para poderlo aplicar con todo nuestro peso. No. ¿Para qué hay una mayor zona de contacto? ¿Para qué? Para poder aplicarlo bien, o sea, aplicar bien nuestra fuerza, porque si ponemos de otra manera nuestras manos, pues a lo mejor y no es tanta la fuerza que podríamos aplicar. Fíjate, ¿quién ejerce la fuerza? Si yo les dibujo el coche, dicen, pues aquí está la fuerza, ¿no? Vamos a pensar que están empujando a dos personas. Ahí está la fuerza. Así se las dibujo en física, ¿no? Como dos vectores, ¿no? Pero en los hechos, ustedes aplican la fuerza a través de sus manos, ¿sí? Ya sé que son más fáciles de dibujar las manos de 4 dedos, ¿no? Profe, creo que no está compartiendo pantalla. ¿No? No. Espérenme. Yo aquí presumiendo mis dibujos y ahí está. ¿Sí? Ahí está el coche, ¿no? ¿Sí? Hay que empujarlo, ¿no? La fuerza la ejercen ustedes. Ándale, exactamente. Ya me contestaron, déjanos ver, ¿no? ¿Sí? Si les pongo pintura en la mano y empujan el coche, pues lo que van a dejar aquí marcadas son las huellas de las manos, ¿no? Vamos a pensar que es nada más una persona. ¿Sale? Pero la fuerza la aplican ustedes. ¿Qué pasa si en vez de aplicar la fuerza con... Es que ahí me están viendo completo. Es que acabo de probar una que se llama pausa de... Ay, no, mejor no. Mejor lo hago bien, porque ahorita no lo... ¿Qué pasa si en vez de empujar el coche con las manos así, lo empujo con los dedos? ¿Qué cambia? ¿Toda la fuerza se aplica en los dedos? ¿Y qué va a pasar? Porque la fuerza, insisto, la fuerza la aplico yo. ¿Por qué? Por instinto, Pero en vez de hacer esto, échale. a más zona, ¿no? O sea, si lo aplico con los dedos, se aplica una zona más concreta y abriendo las manos, como que se abre la zona en la que aplica la fuerza. Si lo hago así, ¿qué es lo más probable que ocurra? O me duelen los dedos, no, pues no se puede, ¿no? O igual si me pongo de necio hasta me lastimo, ¿no?
En cambio, si aplico la fuerza así, ¿cómo dijiste? ¿Se qué? No me acuerdo cómo lo dije. Más o menos, espera. Lo que me dice aquí Italibi es, y creo que es lo correcto, dice para distribuir la fuerza. Y sí, la idea de la presión tiene que ver precisamente con esta idea. Por eso les decía, ¿no? Si yo le aplico la fuerza al libro en un punto, ¿sí? Que sería el área de la huella de la pluma, la fuerza que le estoy aplicando, la estoy distribuyendo entre un área muy pequeña. Si le pongo la placa de vidrio, o sea, quien recibe esta es la placa de vidrio, pero el libro está recibiendo la misma fuerza, pero repartida en un área mayor. ¿Sale? Ahora está lo que no quedó tan claro. Aquí lo mismo, ¿no? Si yo le aplico la fuerza al coche para empujarlo con los puros dedos, ¿sí? Si yo le aplico la fuerza al coche con los puros dedos, pues nada más voy a tener aquí. Eso porque dibujé manos de 4 dedos, ¿no? Porque. Y en cambio, si hago esto, la misma fuerza se distribuye en más área, ¿no? Entonces, esta idea de la presión, lo que me dice es cómo se reparte la fuerza cuando la aplicamos, ¿sí? Eso no lo habíamos dicho. Yo no digo aquí yo aplico una fuerza y pero nunca hemos dicho cómo la aplicamos. ¿Sale? Entonces, la presión va a ser de lo primero que vamos a platicar. Y aquí está la clave, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita los sensores de presión de esos cazadores de mitos, a ver si no me bajan el video, porque ya vi que no puedes publicar nada porque el copyright. Si dice que son 36 libras por pulgada cuadrada lo que registraron, ¿qué quiere decir? Que si tenían el panel ese con el líquido no newtoniano, ¿sí? Cada pulgada cuadrada, se nota que es programa gringo, si ustedes cuadriculan el panel y cada cuadrito es de 1 pulgada cuadrada, quiere decir que cada cuadrito recibió ¿cuánto? 36 libras. ¿Sí? ¿Cuánto recibió en total? Pues hay que ver cuántas pulgadas cuadradas son. Ahora, estamos asumiendo que todas reciben lo mismo. Ese es el caso más sencillo de entender. No necesariamente ocurre, pero bueno. Entonces, bueno, de las primeras magnitudes que nos interesa ver en un fluido es, por ejemplo, la presión. Esta presión, en el caso del fluido no newtoniano, pues es lo que determina en un momento dado qué tan rápido se aplica esta presión, indica qué tan rígido se pone. ¿Sí? Como dice ahí, depende de la velocidad, de la rapidez. Tiene que ver con las derivadas, como ya les debe estar diciendo la maestra Giselle. Entonces, ya me eché todo mi chorote. Vamos a ver aquí, recordando lo que tú eras, dice la canción, ¿cómo le hago? A ver, ya paramos, ya casi es hora. Vamos a tomar aquí esta definición que nos compartió el maestro Canul. Sí, vamos a tomar esta. Para dejarla, ¿cómo dicen ustedes? La dejaré por aquí y me iré lentamente.
Aquí están las fotos de ustedes, que ahorita las quito. Entonces, pues vamos a agarrar esto, ¿no? Vamos a poner al profe porque el profe nos lo compartió. Se tomó el tiempito de escribirlo. Mañana todos lo leemos bien con calma. Pero dice que es todo cuerpo que es la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. O sea que si lo deformo no se regresa. Y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendiente a alterar su forma. Por eso adopta la forma del recipiente. Eso vamos a ver, platicaría con calmita. Pueden ser líquidos o gases. Y permite que se muevan libremente en los líquidos. ¿Sale? Esto tiene que ver con, ¿sí? Con lo que vamos a considerar un fluido. ¿Sale? Ya nomás quieren por terminar, ¿qué distinguirá a un líquido de un gas? Si es que los dos son fluidos. ¿Su densidad? ¿Eh? ¿Su densidad? Probablemente sí, pero más que eso, hay una última, y lo dice ahorita más o menos, lo vamos a platicar, en lo que nos compartió un maestro. ¿De qué tiene forma el resistor que tengo aquí adentro? De la forma del recipiente. Forma de botella de resistol, ¿no? Si lo vacío, lo lavo bien, ¿qué tiene adentro? Aire. ¿Y qué forma tiene el aire? Gas. No, forma. Ah, de pues del resistol, recipiente. ¿no? De botella de resistol. Pero si aquí tengo, si ahorita les dijera que tengo la mitad de la botella, pues me dirían que tiene forma de mitad de botella, ¿no? Si la pongo así, pues tendrá de aquí para abajo, ¿no? Si le saco el resistol y la lleno de aire, ¿puedo tener media botella de aire? No. No. Se la hace por la organización. Pero más que la organización, falta una última cosita. ¿Por qué no puedo tener media botella de aire? Y sí puedo tener media botella de... Por las partículas que están, bueno, distribuidas y las otras no. Entonces, en el caso del gas, ¿qué ocurre? Se expanden las partículas. Se expanden. Entonces, eso es lo que va a distinguir a un gas de un líquido. Pero bueno, eso lo vemos mañana. ¿Sale? Pórtense bien, chicos. Nos vemos, profe. Mañana seguimos platicando de esto. Órale, pórtense bien. La plastilina sería un ejemplo, ¿como de qué? Déjenlo pienso.